Continuaremos nuestra enseñanza sobre la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. En particular, nos centraremos en el tema de las obras muertas. El Nuevo Testamento habla de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, y todos estamos familiarizados con esas obras: inmoralidad, contiendas, celos, arrebatos de ira, hechicería y muchas cosas semejantes mencionadas en esos versículos. Entendemos que un verdadero cristiano, como persona espiritual, nunca puede entregarse a estos pecados. Estos son conocidos como pecados. Estas obras son tan obviamente pecaminosas que sería difícil para un creyente practicarlas sin sentir una profunda convicción en su conciencia. Por lo tanto, no son peligrosas en el sentido de llevarnos por mal camino. Ciertamente son malas, pero una buena cosa es que cuando caemos en cualquiera de ellas, somos conscientes de ello, porque nuestra conciencia nos lo dice de inmediato. Incluso la conciencia de una persona mundana y no convertida le hablará sobre la inmoralidad y cosas semejantes. Pero las obras muertas son más engañosas. El Nuevo Testamento habla de obras muertas en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice que debemos arrepentirnos de las obras muertas. Ahora bien, en el Antiguo Testamento no hay tal cosa como obras muertas. O tienes buenas obras o malas obras. Solo hay bien y mal. Pero en el Nuevo Testamento tenemos buenas obras, malas obras y obras muertas. Las buenas obras son las que agradan a Dios. Las malas obras son las mencionadas en Gálatas capítulo 5, de versículos 19 a 21, también conocidas como obras de la carne. Entonces, ¿qué son las obras muertas? Las obras muertas son obras que externamente parecen buenas, pero que surgen de un motivo corrupto o se hacen por la razón equivocada. Por lo tanto, son como ropas sucias a los ojos de Dios. Es como una persona con lepra que te da una manzana de primera clase para comer con su mano leprosa. ¿La tomarías y la comerías? La manzana puede ser buena, pero está contaminada con los gérmenes de la lepra en las manos de esa persona. Es lo mismo cuando ofrecemos algo bueno a Dios, pero contaminado con el motivo equivocado. Podrías hacer una oración, podrías cantar un solo en una reunión cristiana, y tu objetivo puede ser obtener honor para ti mismo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Una buena obra o una mala obra? Es una obra muerta. Es importante para nosotros entender esto. Es bien sabido entre los creyentes que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero lo que no es tan conocido es que la sangre de Cristo también debe limpiarnos de obras muertas antes de que podamos servir al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Entonces, ¿de qué nos limpia la sangre de Cristo? No solo de pecados, también debe limpiarnos de las obras muertas. Y por lo tanto, es muy, muy importante que tengamos una comprensión muy clara de lo que son las obras muertas. Veamos algunos tipos de obras que podríamos llamar obras muertas. En primer lugar, las obras muertas son obras hechas sin ninguna alegría. En otras palabras, son obras hechas por compulsión, necesidad, miedo al castigo o algo así. Sabes, como algunos de ustedes logran que su hijo, por ejemplo, les obedezca y haga sus deberes cuando quiere jugar. Lo obligas a entrar con la amenaza de castigarlo si no escucha. Luego, se sienta con una cara gruñona en su mesa y hace sus deberes. No lo está haciendo con alegría, pero lo está haciendo. Los deberes son algo bueno de hacer, pero se hacen por compulsión. Lo mismo sucede con muchas personas cuando dan su ofrenda. No lo hacen con alegría. Lo hacen porque algún pastor les ha dicho que si no lo hacen serán castigados, que tendrán alguna enfermedad en su hogar y luego tendrán que darle el dinero al médico en el hospital si no se lo dan a Dios, etc. Así que por miedo dan su ofrenda.
¿Crees que a Dios le interesan todas estas técnicas psicológicas por las que la gente se ve obligada a dar su dinero? Ni de lejos. Estas son técnicas de manipuladores entre los cristianos. La Biblia dice en relación a dar, Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. En todo Dios quiere alegría. La Biblia dice en un versículo no tan conocido que Dios se encuentra con aquellos que se alegran en hacer justicia. Isaías capítulo 64, versículo 5. No solo con aquellos que hacen justicia. Permíteme mostrarte otro versículo donde el Señor estaba diciendo a los israelitas por qué estaban siendo castigados o por qué serían castigados en el futuro. Moisés les estaba diciendo, porque nos serviste al Señor con alegría y con un corazón alegre por la abundancia de todas las cosas que Él te ha dado, por eso servirás a tus enemigos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 al 48. ¿Por qué el Señor envió a los israelitas a ser esclavos en diferentes momentos de su historia? Es porque no sirvieron al Señor con alegría. El reino de Dios no es solo justicia. Romano capítulo 14, versículo 17. Este versículo deja muy claro que el reino de Dios consiste en justicia junto con paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, si solo haces justicia sin el gozo del Espíritu Santo, no estás realmente sirviendo al reino de Dios, solo estás cumpliendo un requisito legalista débil, y por lo tanto puedes ser religioso, pero no espiritual. Un hombre espiritual es un hombre que ha discernido las obras muertas y se ha arrepentido de esas obras muertas y ha limpiado su corazón de las obras muertas a través de la sangre de Cristo. Los únicos que pueden traer alegría y deleite al corazón de Dios son aquellos que hacen lo que hacen con alegría, con un corazón alegre. Si tomamos el asunto del diezmo, el cual era un mandamiento bajo el antiguo pacto, de hecho, en el antiguo pacto, además de tus diezmos, tenías que dar ofrendas y sacrificios. Al final, terminabas dando alrededor del 15% o más de tus ingresos a Dios. Pero es interesante ver que Jesús nunca lo ordenó. La única vez que lo mencionó fue en Mateos capítulo 23, cuando habló con los fariseos. Esa era la época en que la gente aún estaba bajo la ley y dijo, esto, los diezmos, deberíais hacer sin dejar de hacer lo otro. De lo contrario, no fue un mandamiento que Jesús dio a las personas que han entrado bajo el nuevo pacto. Por eso, después de Hechos capítulo 2, nunca encuentras ningún mandamiento de diezmar. La única referencia a ello, después de eso, está en Hebreos capítulo 7, versículo 2, donde se habla de Abraham diezmando y dando su dinero a Melquisedec. ¿Por qué no hay un mandamiento de diezmar en el nuevo pacto? Porque en el Antiguo Testamento la cantidad que dabas a Dios era importante. En el Nuevo Testamento la calidad de tu dar es lo que es más importante. No cuánto das, sino cómo lo das. ¿Entiendes la diferencia entre cuánto das y cómo das? En el Antiguo Testamento era una cuestión de cuánto dabas. Si no dabas el 10%, desobedecías. De hecho, en la última página del Antiguo Testamento dice, sois ladrones, no habéis traído el diezmo al almacén. Traed el diezmo y ved cómo os bendeciré. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Pero una vez que terminas con Malaquías, eso es el fin de ello. Cuando entras en el nuevo pacto, leemos en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, que el Señor está interesado en que des con alegría. Entonces, ¿por qué tantas personas son obligadas a pagar sus diezmos de mala gana? Es por líderes cristianos codiciosos que los quieren. Así que la gente paga, pero sin ninguna alegría. No es una dádiva espontánea, es una dádiva renuente, de mala gana. Los predicadores que recogen el dinero pueden estar felices, pero Dios no. Dios no está feliz porque el dinero nos está dando con alegría. Estoy de acuerdo en que es una buena disciplina el dar el 10%. Si un hombre dice, bueno, si no me disciplino, no daré nada, y da el 10%, entonces eso es bueno.
Pero no pienses que Dios va a estar feliz si das ese dinero de mala gana. Los predicadores cristianos muy a menudo aman a los grandes donantes, pero Dios ama a los donantes alegres. Hay una gran diferencia. Verás, el principio del nuevo pacto no es dar todo lo que puedas dar. No, el principio del nuevo pacto es dar todo lo que puedas dar con alegría y detenerte ahí. Dios no quiere más. Dios quiere gente feliz. Él quiere hijos que sean felices. Por supuesto, la Biblia dice, da en proporción a lo que Dios te ha dado. Si das más liberalmente, recibirás más liberalmente. Todo eso es cierto, pero cuando haces negocios con Dios pensando que si das más, recibirás más, eso es una obra muerta. Así que ves, incluso tu dar dinero a Dios es algo de lo que puede que necesites arrepentirte, porque lo diste de mala gana o de mala fe. Es tan claro en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, que no se debe dar de mala gana. ¿Lo notaste? No de mala gana, ni por obligación. ¿Qué significa eso? Nadie debería obligar a otra persona a dar, porque Dios ama al dador alegre. Los líderes cristianos son tan diferentes de Dios en esta área. Esta es un área de obras muertas, hacer cosas sin alegría, sin entusiasmo, sin felicidad. Una segunda área de obras muertas son las obras hechas sin amor. ¿Sabes cómo en el hogar de una nueva pareja que acaba de casarse, la esposa decide servir? Todo lo que hace por su esposo es por amor. Cocina la comida, lava la ropa, mantiene la casa limpia, todo hecho por amor. 20 años después, vas a la misma casa, la esposa sigue cocinando la comida, sigue manteniendo la casa limpia, sigue lavando la ropa, pero ya no lo hace por amor. Jesús dijo, ama a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. Este es el primer mandamiento. Si no lo cumples, todas tus otras obras son inútiles. Piensa en lo que el Señor le dijo al líder de la iglesia en Éfeso. Todas tus obras son inútiles porque has dejado tu primer amor. También piensa en lo que el Señor le dijo a Pedro en Juan capítulo 21, cuando lo estaba comisionando nuevamente como su apóstol después de que Pedro lo negó 3 veces. ¿Qué le preguntó el Señor a Pedro 3 veces? Solo una pregunta. ¿Me amas? Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, no si me temes. Lo que se hace por miedo es una obra muerta. Lo que se hace por amor es una obra viva. Puedes hacer una buena obra y sin embargo, si se hace por miedo al juicio o con la esperanza de que recibirás una recompensa de Dios, Dios no le da valor. Él quiere que amemos y de nuestro amor debe surgir la obediencia. De nuestro amor debe surgir el servicio. Hemos visto 2 marcas de las obras muertas y continuaremos viendo algunas otras marcas de las obras muertas en la próxima enseñanza.